Es necesario hacer el cambio de espejo. Porque el espejo que vamos a tener es donde yo puedo ver lo que Jesús ha hecho. Y vas a mirar la obra de Cristo resucitado. El Cristo resucitado que es ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un ¿qué? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué interesante metáfora que usa el apóstol Pablo, refiriéndose a la transformación que nosotros podemos tener cuando nosotros nos miramos frente al Señor, cuando nosotros decidimos buscar al Señor. Y entonces él hace esta comparación, habla aquí de un espejo y habla que seremos transformados, que hay un espejo al que nos podemos mirar y así poder ser transformados. Es decir, podremos tener transformación en nuestra vida y puedes tener y podemos tener transformación en todas las áreas de nuestra vida. Pero el mismo apóstol nos enseña que hay dos espejos, que tenemos dos espejos en los que podemos mirarnos a diario. Y depende de nuestra decisión, asimismo eso lo veremos reflejado en nuestra vida. Porque cuando nos miramos a un espejo, algo vamos a ver reflejado, ¿sí? No la cara que usted se ve por la mañana recién levantado, despelucado. Pero definitivamente un espejo siempre nos va a reflejar algo. Nos va a reflejar. Y el apóstol Pablo nos enseña dos tipos de espejos en los que podemos mirarnos a diario, que es nuestra decisión porque cada uno de esos espejos van a transmitirnos una realidad. Cada uno nos van a transmitir una realidad. Entonces vamos a ver el primer espejo. Se trata del espejo de la justicia propia. En Filipenses 3:9, él nos dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces él habla de que está la propia justicia y luego dice, y la justicia que es de Dios por la fe. Entonces podemos tener el espejo donde nos vemos a través de nuestra propia justicia. Y Pablo sabía perfectamente lo que era mirarse y vivir bajo la justicia propia. Porque ¿quién era Pablo? Era un líder que tenía gran reconocimiento dentro de su religión judía. Tenía gran reconocimiento y dentro de la rama de los fariseos, él tenía fama de ser de los santos, de los buenos y de los que cumplían las leyes de Dios. Mejor dicho, era el fariseo de fariseos. Él era de la crema innata. Pablo era el líder de ese grupo de los fariseos que eran, mejor dicho, los perfectos. Se creían los perfectos, los que se creían perfectos. Desde su niñez, Pablo
fue formado y había en él ese anhelo, obviamente por la formación y por la educación que recibí, había en él una sola cosa en su mente: ser un líder de alto rango y alto grado entre los fariseos. Y sí, llegó a esa posición. Además, él también tenía un alto rango en el ejército romano. Era muy reconocido, era un hombre culto, él sabía varios idiomas, él tenía una buena estabilidad económica, era aceptado, mejor dicho, donde él iba, se le abrían las puertas y había honras para él. Era demasiado importante. Entonces, él sabía lo que era vivir en la justicia propia. Tenía todo para mostrar que él era lo máximo. Y podemos nosotros, si nos miramos en el espejo de la justicia propia, allí, por más que nosotros creamos o nos creamos perfectos, vamos a encontrar que sí tenemos defectos. Lo que pasa es que tratamos de disimular, nos tratamos de cubrir, ¿sí? Así como cuando nos vemos en la mañana, como le decía ahora, recién levantado, despelucado y con ojeras, y mejor dicho, nos vemos, no voy a decir la palabra. Entonces, ¿qué hace uno como mujer y los hombres también? Entonces uno empieza a echarse maquillaje, a ponerse cremas, a peinarse y a ponerse hermoso, ¿cierto? Para tapar eso que está feo, que no nos gusta en el espejo. Dígame si no se mira uno en el espejo y uno empieza a verse defectos que de pronto ni siquiera otros le detectan, pero uno ahí se empieza a ir: ay, esta arruguita, ay, ¿qué me hago aquí para quitarme esto? ¿Sí? ¿Será que me pongo botox? ¿Será que me hago un lifting? En fin, el espejo de la justicia propia. Nosotros queremos aparentar que estamos muy bien. Y podemos tener buenas razones, claro. Podemos tener educación, podemos tener cierto nivel en todas las diferentes áreas, ser un gran empresario, profesional, en fin, ser un padre correcto en su casa, tratar de llevar una vida buena, una vida, sí, ejemplar, una vida ejemplar. Pero todos sabemos que hay situaciones que no están correctas, que de alguna manera tenemos que hacer cambios. Entonces, en el espejo de la justicia propia, así como ese espejo también, allí vamos a ver reflejados que hay mandamientos de Dios y que a veces la gente dice: pero es que es tan difícil, porque Dios tiene muchas exigencias, porque empieza a ver en la Biblia y se encuentra con una cantidad, no solamente los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, sino que se dice que hay como 613 dentro de la ley, es porque además de los 10 mandamientos de Éxodo, Dios estableció preceptos, estatutos, leyes y ordenanzas. Obviamente que todo eso tenía que ver como enseñarles a tener un estilo de vida saludable, a tener una administración correcta en el gobierno y en fin, para vivir una vida que verdaderamente fuera ordenada. Pero es inevitable que como seres humanos no vamos a cumplir con todo, y todos los días vamos a tener o somos conscientes de que algo está fallando. Entonces, en ese espejo nos vamos a ver desfigurados, aunque pretendamos que todo está bien, pero sí nos vamos a ver desfigurados, y internamente vamos a tratar de justificar nuestras acciones,
tratando, como les decía, de mostrar que estamos muy bien. Vamos a tratar de justificarnos y así justificamos también las decisiones incorrectas. Tomamos decisiones incorrectas, pero tratamos de justificar. Y seguimos mirándonos en el espejo de la justicia propia. Por ahí hay una imagen, así nos podemos ver. ¿A cuánto les ha pasado que pasa por un sitio donde hay vidrios o espejos y usted se ve cortico y gordo? Así es el espejo de la justicia propia. Nos vamos a ver desfigurados, porque allí es donde nos damos cuenta de las deficiencias, del fracaso. Eso nos va a llevar al fracaso definitivamente. Si seguimos viéndonos en el espejo de la justicia propia, nos va a llevar al fracaso. Porque ¿qué sucede? Hay culpa, hay condenación. Aunque Pablo aparentemente era perfecto, era el santo, mejor dicho, el perfecto, pero él sí sabía que internamente no estaba completo y perfecto. Por algo, Dios él tuvo ese encuentro con Dios. Dios se le presentó, Jesús se le presentó y él tuvo ese encuentro. ¿Qué nos hace a nosotros vernos en el espejo de la justicia propia? Todos tenemos un punto vulnerable o varios puntos vulnerables, definitivamente. Y es allí donde Dios sabe. Pero miremos 2 Corintios 3:14. Dice, el entendimiento de ellos se embotó. Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón. Aquí se está refiriendo a la ley de Moisés, claro, a los judíos, pero aplica para nosotros. Nosotros tenemos un velo, podemos tener un velo que no nos deja ver, o mejor dicho, que nos lleva a estar viéndonos en nuestras propias justicias, en lo bueno que yo trato de hacer. No, pues yo sí voy a la iglesia, no, pero yo sí oro, yo sí leo la Biblia, pero seguimos justificando las situaciones que no están correctas. Seguimos mirándonos en el espejo de nuestra propia justicia y podemos tener un velo y seguir teniendo esa imagen distorsionada. Tener la imagen distorsionada porque definitivamente el mismo Dios, cuando estamos mirándonos al espejo de nuestra propia justicia, Dios nos ve deformes. Dios nos ve deformes porque ¿qué dice la palabra de Dios? Él dice allí que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que estamos sucios en nuestra propia justicia. Y usted dice, no, pero de pronto algunos dirán, no, pero yo ya fui lavado con la sangre de Cristo. Pero ojo, que esto no es para condenación ni para decirte que no eres salvo, pero podemos seguir mirándonos en el espejo de la justicia propia. Si aún no logras tener cambios en tu vida, ¿a qué espejo te estás mirando? ¿En qué espejo estás queriendo tener un reflejo que en tu vida pueda obrar un cambio? ¿Por qué no? Ese velo que tenemos dice, habla de, tenemos un velo, es en los ojos, ¿verdad? Pero los ojos tienen que ver con el corazón. Tenemos un velo en el corazón, podemos tener un velo en el corazón. Entonces ese velo en el corazón es como un corazón endurecido. Puede haber dureza en el corazón.
Esa dureza, mire lo que dice Marcos 6:52. Jesús veía a sus discípulos y les decía que estaban endurecidos sus corazones. Sí, tenían un velo. Antes, o mejor dicho, cuando estaban mirando a Jesús en todo lo que Él hacía, cuando estuvo vivo aquí en la tierra, ejerciendo su ministerio. Y Jesús les decía, es que tienen el corazón endurecido. Por eso es que no entienden, les decía, por eso es que no entienden. A veces estamos así, pero es que no entiendo qué me está pasando. No entiendo por qué es que pasan ciertas cosas. Entonces puede haber un velo en el corazón. Marcos 8:17, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Aún tienes endurecido el corazón? Es que yo voy a la iglesia. Pablo era el mejor fariseo, el que cumplía la ley. ¿Podemos tener dureza aún? Mire esa pregunta, no la hago yo, ahí está escrita. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Pregúntese a sí mismo, Espíritu Santo, ¿aún tengo dureza en mi corazón? Entonces podemos estar mirándonos en ese espejo, porque puede haber dureza en el corazón y seguimos justificándonos aunque nos creamos perfectos, o aunque sabes que tienes tus falencias y dices, es que yo no puedo cambiar, es que no logro cambiar, es que no puedo. ¿Lo estás haciendo en tus fuerzas? Porque hay un velo que no te deja ver lo que Dios puede hacer. ¿Cuáles son de dónde es la raíz de la dureza del corazón? ¿De dónde viene esa raíz? La del corazón no se endurece de un día para otro, y de alguna manera todos vamos guardando en nuestro corazón situaciones, cosas que pueden ir causando esa dureza en el corazón. A través de la vida podemos tener, obviamente, problemas, cosas que pasan en la vida, y eso que vamos acumulando puede provocar esa dureza al punto de llegar a rechazar a Dios. Al punto de llegar a... Gente puede estar rechazando a Dios por dureza del corazón, por heridas, situaciones, tantas cosas. Como decía por ahí una canción de, no sé si usted recuerda a Jessy Velázquez, cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Sufrimos de ofensas. Ha habido situaciones que han traído al corazón y la ofensa es acariciada, es guardada y guardada y guardada, y el corazón crece en amargura. Entonces se va creando una pared, una barrera. Pero definitivamente eso no va a llevar a nada bueno. ¿Qué dice Proverbios 28:14? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, ¿será bueno estarse mirando en el espejo de la justicia propia? Pablo sabía cómo vivir en la justicia propia. Él es un ejemplo. Y él lo dice allí. Él después hace la comparación. Entonces, la dureza comienza, ya dijimos, cuando es ofendido. Es como un proceso, ¿no? Cuando se es ofendido, entonces el corazón se cierra, se acaricia
Y entonces usted está mirándose en el espejo, es que yo soy así, porque es que me hicieron, porque es que me dijeron, porque es que me educaron, porque es que tuve, porque es que no tuve, porque me dieron, porque no me dieron. Y termina culpando a Dios de todos sus problemas. Entonces hay un rechazo. Definitivamente no podemos quedarnos allí. Y el espejo de la justicia propia nos puede llevar a la destrucción. Ahí lo dice. El que endurece el corazón caerá en mal. De hecho, por eso la Biblia nos enseña, o la palabra nos enseña, que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros vamos a quedar en que no, yo soy así y no puedo cambiar y no puedo cambiar y no puedo cambiar, y termina rechazando a Dios, pues va a venir es destrucción en nuestra propia vida. Pero podemos también, por falta de perdón, por crear murallas y crear dureza en el corazón, aún hay dureza en el corazón. Entonces, no vivir vidas como verdaderamente Dios quiere que las tengamos. Queremos devolver bien, debemos devolver bien por mal, dice la Biblia, ¿verdad? Debemos devolver bien por mal. Sucedió a un agricultor. Resulta que este agricultor tenía un vecino muy desagradable, de esos vecinos que causan es daño, ¿no? Que usted no sabe cómo quitárselo de encima. Muy desagradable y quisquilloso. Algunos tienen por ahí alguien así semejante. Entonces, este agricultor tenía su predio muy bien cuidado, tenía su huerto, tenía su finca, todo muy buen cuidado. Pero ese vecino tenía una vaca que dejaba suelta y se le venía a su terreno y causaba estragos. Entonces este vecino, con toda la paciencia, amarraba la vaquita, iba y se la ponía allá en su terreno al vecino. Y todos los días pasaba eso, hasta que un día cogió este hombre la vaca, la amarró, se la llevó al vecino y le dijo: mire, vecino, aquí está su vaca y quiero decirle que si la vaca la vuelve a encontrar allá en mi predio. Y entonces el hombre no lo dejó terminar y le dijo: ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Pues se la vuelvo a traer. Hay que hacer bien por mal. ¿Cuánta dureza puede haber en el corazón por situaciones? A mí me pasó en estos días, bueno, hace unas semanas. Había alguien, una persona, que, bueno, algo había sucedido y supe que había hablado muy mal de mí, cosas que no eran ciertas, ¿sí? Calumnias, que no eran ciertas. Y había sembrado cizaña, ¿no?, en algunas personas contra mí. Y yo me disgusté con esa persona. Y cuando me la volví a encontrar, yo hacía todo lo posible por no saludarla. No está aquí, tranquilos que no hay ninguno de ustedes. Yo hacía lo posible, que si obligatoriamente me la tenía que encontrar, yo pues me hacía la disimulada o muy parca o muy seca, porque yo decía: no, yo que si está creyendo de mí y semejantes cosas, yo mejor guardo distancia, ¿no? Mejor guardo distancia. Pero ¿sabe qué? Yo he venido orando por esa persona desde hace meses, desde tiempo atrás. He venido orando por esa persona. Entonces, cuando yo me comporté así, el Espíritu Santo me dijo: ¿así es como quieres que se convierta? Con la imagen que le estás dando, seca, fría y así, ella más se va a creer el cuento de que usted sí es lo que dijo que usted era.
recuerda que hay que hacer bien por mal. Hay que sembrar bien o dar bien por mal. Y que cuando hacemos bien al enemigo, sí, al enemigo, dice, ascuas amontonaremos sobre su cabeza. Es decir, que más bien esa persona, el Señor me dijo, si te muestras amorosa y con otra actitud, más bien ella se va a avergonzar de decir lo que dijo. Eso significa amontonar ascuas sobre la cabeza, que la persona se avergüence y diga, uy, no, yo estaba equivocada. ¿Sí? Les cuento otro dato. Había un campesino, sencillo el hombre, y trató de ir a evangelizar a un hombre pues de cierta posición. Entonces el hombre se enfureció cuando dijo, ¿usted qué viene a hablarme a mí de Cristo? Tome, y le dio un coscorrón con un jarrón en la cabeza, le quebró el jarrón en la cabeza. Y el vecino se fue, el campesino se fue a su humilde vivienda y apenas entró en su casa, allí vio ese mazo que él usaba para defenderse cuando venían pues a su predio de pronto a hurtarle cosas. Y él como que tuvo intención de coger ese mazo. Dijo, a coger el mazo, y recordó entonces, dijo, no, yo soy un hijo de Dios, no. Yo no puedo hacer lo que estoy pensando, ir a defenderme. Fue y compró un jarrón y se lo llevó al vecino para reponer el que él había quebrado. Con eso, el hombre dijo, caramba, usted sí es un hombre para creerle. Y así fue como entonces reconoció y creyó en el Señor Jesucristo. Ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza cuando nosotros decidimos hacer el cambio de espejo. Cada uno de nosotros debemos elegir. ¿Vas a continuar en el espejo de la justicia propia? ¿O vas a tomar la decisión de cambiar de espejo? Hay otro espejo. Hay mucho más que podríamos hablar acerca del espejo donde está la dureza de corazón. Pero la realidad es que de alguna manera puede haber dureza del corazón. Y que si nos seguimos mirando allí, la dureza va a crecer. Va a crecer. ¿Y quién es el que va a ser desgraciado? Pues yo misma, porque dice Job 9:4, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le va bien? Entonces, cuando tenemos aún la dureza al corazón y estamos justificándonos de todo lo que puede estar mal en mi vida, o lo que veo mal, o mi comportamiento, lo justifico, al final le estamos diciendo a Dios, aléjate porque tengo derecho a estar ofendido o ofendida y sigo alimentando mis malos sentimientos. Entonces, es necesario hacer el cambio de espejo. Y por eso Pablo después escribe, miremos en Filipenses 3, 7 y 8. Bueno, es largo el versículo allí, pero lo importante es que habla Pablo, o sea, después de todo lo que es la descripción que hacíamos de quién era él, dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. Esa palabra que él usa allí, basura, en el griego, se refiere a lo que se le da a los perros. Sí, como las sobras que usted guarda para el perrito. Cuando se va al restaurante y dice, ahí estoy el plato, échemelo para llevármelo al perrito. Entonces, ahí se refiere
Cuando dice sobras es sí, como la comidita que usted le da, son desperdicios de alimentos. Y él dice, entonces, después de ser el hombre, pues, ¿no? Lo máximo, después de que ve ese espejo, ese encuentro con el Cristo resucitado, allí donde él tuvo ese momento, todo lo que era su justicia propia se volvió comida para perros. Ahora, no quiero decir con eso que no vamos a estudiar, a tratar de mejorar, pero hasta dónde mis éxitos o los éxitos alcanzados se vuelven mi justicia propia. Entonces no me miro al espejo de la gloria de Cristo resucitado, quien es el que, a pesar de que yo tenga falencias, Él ya no me mira en mi pecado, ya no me ve como el espejo deforme, la figura deforme, sino que lo que vemos en ese espejo es bueno, ahí no se ve clarito. Bueno, estaba en la imagen que ustedes vieron al principio. El reflejo, la gloria, que es la que me va a transformar, que es la que va a hacer en mí aquello que yo nunca voy a hacer en mis fuerzas, porque la perfección no la vamos a alcanzar nunca, y menos en nuestras fuerzas. Y aun que caminemos con Cristo, no hay perfección, pero ya Dios no me ve por mis perfecciones, ni está mirando mis imperfecciones, sino que me está mirando por medio de la perfección de Cristo, que en la cruz fue donde Él llevó todo. Ahora nadie me culpa, nadie me puede condenar, ni Dios mismo me condena. Jesús fue el que llevó toda culpa allí en la cruz. Ya no te vas a ver todos los días condenándote, culpándote o justificando tus deficiencias, sino que el espejo que vamos a tener es este, donde yo puedo ver lo que Jesús ha hecho, y vas a mirar la obra de Cristo resucitado. El Cristo resucitado, que es ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria, que Dios con su Espíritu Santo lo levantó y lo sentó a su diestra. Con poder y con gloria está sentado. Dice, como leíamos hace rato que adorábamos al Señor, que allí está reflejado, está el poder de Él sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo nombre que se nombra, y que ese poder actúa en ti, actúa en mí, para poder tener una vida transformada, una vida que cada día puede avanzar en un camino diferente, que aunque estemos todavía teniendo falencias, pero mirándonos en ese espejo, podemos entonces tomar decisiones correctas, podemos dar un paso más hacia el cambio, podemos dejar atrás y quitar todo eso que estaba causando dureza en mi corazón, que estaba justificando mis actitudes, mis malas acciones y decisiones. En ese espejo es el que Dios quiere que te mires hoy, el espejo de la justicia de Dios, que está representada en la resurrección de Cristo.
Y cuando miramos el espejo de la resurrección de Cristo, de la justicia de Dios, allí podemos tener paz. Paz. Porque dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos frente al espejo de nuestra propia justicia, nos llenamos de ansiedad, de preocupación, de tristeza y de todas las emociones negativas. Viene la depresión, viene la angustia, la desesperación. Todo eso estás mirándote en el espejo de tu propia justicia. Pero cuando puedes mirar, cuando decides mirar el espejo de la justicia de Dios, la resurrección de Jesús, allí hay paz, hay paz, hay alegría. Por eso se puede cambiar la tristeza en gozo. Hay gozo. Mateo 28:8 dice: entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Acuérdese que estaban las mujeres, las primeras que llegaron ante la tumba de Cristo, que iban tristes, pensando, hablando, ellas solo pensando en que su maestro ya no estaba, y estaba allí dentro de esa tumba. Pero se encuentran con la resurrección. Inmediatamente hubo un cambio en su corazón. Alegría, gozo que las impulsó a salir corriendo y a contar: está vivo, está vivo. Porque el ángel se presentó y les dijo: ¿a quién vienen a buscar? Ese Cristo ya no está muerto, ha resucitado, está vivo. Igual los discípulos también, que iban cabizbajo y contando: ay no, ¿y ahora qué hacemos? Ya todo se acabó. Nosotros que creíamos que Él venía a librarnos de este gobierno romano que tanta desgracia trae. Y se encuentran con Jesús resucitado. Salen corriendo, y dice, ahí donde dice, salen corriendo con gran gozo. ¿Necesitas gozo en tu vida? ¿Necesitas cambiar esas emociones que hoy que te tienen agobiado? Él es el que puede cambiar esa tristeza en gozo. Si miras hoy el espejo de la gloria de Cristo resucitado. Regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses 4:4. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. El gozo es un don. Juan 15:11 dice: os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El Señor te regala gozo. ¿Se ha perdido la sonrisa de tu rostro? ¿La has perdido por las preocupaciones, por la adversidad, por lo que estás viviendo? El Señor te regala gozo porque es un don. Él te lo da, Él te lo da, y Él quiere que tengas gozo en lugar de tristeza. Juan 16:24: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pídale gozo si lo has perdido. ¿Le has perdido sentido a la vida? Pídele gozo. Párate frente al espejo de la gloria de Cristo resucitado y dile: Señor, dame gozo, dame gozo. Cambia la tristeza en gozo. También nos dice la palabra que el gozo es un fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo,
amor, gozo. Entonces, es mi relación. En la medida que fortalezco mi relación, que estoy cada día frente al espejo, en la presencia de Cristo resucitado, en la presencia del Espíritu Santo. Él es el que puede producir gozo en medio de la aflicción, gozo y alegría, aunque las situaciones no estén favorables, pero Él puede cambiar, Él puede hacer el cambio. También Dios nos dice, gloria a Dios, que es nuestro deber estar, bueno, además del gozo, de la paz que hablábamos ahora, es nuestro deber también estar en paz con todas las personas. Es nuestro deber estar en paz, como el campesino que no le quebró el mazo, sino que le llegó el otro florero. Es nuestro deber estar en paz, ¿sí? Devuelva la vaca, no agreda al vecino. Entonces es nuestro deber estar en paz con los demás. Mire lo que pasó también, la fe, perdón, el tener ese espejo, mirarnos frente al espejo del Cristo resucitado, va a fortalecer nuestra fe. Va a fortalecer nuestra fe. ¿Se acuerda cuando Jesús se les presentó y Tomás le dijo, no, yo no voy a creer? Cuando le contaron, es que Jesús ha venido, se nos ha presentado, y él, hasta que yo no meta mi dedo en el hueco, no voy a creer. Y Jesús, Tomás, mete tu mano en mi costado. Entonces, miren lo que pasa, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabe qué dice la historia acerca de ese Tomás incrédulo? ¿Sabe cuál fue la transformación cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado? No tanto que él pudiera comprobar que sí era verdad, o sea, sí, él lo comprobó, pero ya en él hubo un cambio, porque hubo un encuentro con el Cristo resucitado. Ese Tomás fue el que creció y evangelizó en lo que se conoce como Mesopotamia. Según la tradición, evangelizó a los partos y a los persas. Ese Tomás incrédulo pudo llegar a ser un gran evangelizador. Entonces, ¿por qué? La fe que en él no había, al tener el encuentro con el Cristo resucitado, ahora esa fe lo llevó a evangelizar y a llevar la palabra. Ahora, cuando tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado, Dios va a proveer. Vamos a poder experimentar la provisión para nuestras necesidades. Ya casi estoy terminando. ¿Sabe por qué es impresionante? Es impresionante el cambio que causa el cambiar de espejo. Cuando recuerda después, cuando Jesús resucitado, estaban los discípulos pescando y dice que no pescaban nada y que Jesús les dice, echen la red a la derecha, y entonces llenaron las barcas. Pero nos dice la palabra, veamos por un momento, allí en Juan, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, le voy a contar. Dice que Jesús estaba allí en la playa. Si lo leemos, si usted lo lee con detenimiento, él estaba en la playa y tenía un pescado y un pan. Un pescado y un pan.
Mientras él estaba allí sentado en una hoguera con su pan, su pescado, mirando a los discípulos que seguían, ¿no? En sus fuerzas, todavía no han cambiado de espejo, en sus fuerzas pescando y no pescaban nada y no pescaron nada. Y él desde acá les dice, miren, y les indica y experimentan ese milagro y les dice, vengan, traigan los pescados. Pero ¿qué sucedió cuando llegaron a la orilla? En el versículo 13, Jesús tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. ¿Acaso dice que cogió los pescados que ellos traían y les cocinó esos pescados? Nuevamente hizo un milagro de multiplicar, y de un pescado se alimentaron todos, y de un pan se alimentaron todos. Entonces, cuando podemos ver el espejo de la gloria de Dios, el espejo de la justicia de Dios, de Cristo resucitado, vamos a experimentar milagros que Dios puede seguir haciendo. Es el Cristo resucitado que obra haciendo milagros. Cambia hoy de espejo. Diga, voy a cambiar de espejo. Voy a cambiar de espejo. Yo sé que Dios nos ha hablado. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.